Hola, soy Diego Olivas Arana y este es un nuevo video de mi canal. Este video está dedicado al 30 aniversario de Pokémon. Un comentario sobre los anuncios de este gran evento y al mismo tiempo un breve ensayo sobre la importancia de estos monstruos de bolsillo. Este es el primer video dedicado a videojuegos y más específicamente a Pokémon. Y es que en este canal voy a hablar no solamente de literatura, de cine, sino también de otras vertientes de la ficción y la narrativa, ¿no? Y otras narrativas, mejor dicho, ¿no? Como lo son los videojuegos. Entre esos temas, para mí, Pokémon es muy importante. Y qué mejor momento que dedicarle un video que en su 30º aniversario. Esto es lo que vamos a hacer. Voy a empezar hablándoles del cumpleaños número 30 de Pokémon, el contexto, la importancia de este evento. Luego voy a pasar a hablar de los anuncios del evento en cuestión, el llamado Pokémon Presents, que salió el 27 de febrero, el día del aniversario, donde se celebraron las 3 décadas de la franquicia con muchas noticias. Y al final pues enseñaré unas reflexiones sobre la relevancia de todo esto, enfocado en mi experiencia personal con Pokémon a través de toda una vida. A ver, ¿por qué me refiero a Pokémon como una franquicia? Esa palabra tan fría, tan corporativa, ¿no? En lugar de referirme a Pokémon como un anime, o como un videojuego, o como una historia. Y es que de un tiempo a esta parte, Pokémon, como Star Wars, como Harry Potter, como El Señor de los Anillos, como las propiedades intelectuales de Marvel, entre tantas otras, ya no se traduce meramente en historias, o en películas, o en videojuegos. Es muchas cosas, se explaya en tantos formatos que ya no se puede hablar de Pokémon como una sola cosa. Pokémon es muchas cosas. Y en ese sentido es pues mejor usar el término de franquicia, lamentablemente, porque abarca mejor todas las formas en las que se traduce la idea de lo que es Pokémon. Una franquicia de medios o una franquicia mediática. De hecho, Pokémon encabeza la lista de las franquicias mediáticas más millonarias. Ese tema de las más poderosas franquicias de medios me interesa muchísimo y de hecho lo voy a reservar para un próximo video. Así, Pokémon, la franquicia de medios más poderosa, con más influencia, la más millonaria en la actualidad, cumple 30 años. 3 décadas desde el 27 de febrero de 1996, cuando salieron a la venta los primeros juegos para la consola portátil Game Boy en Japón. Este fue el hecho que lo inició todo. Esos juegos fueron Pocket Monsters Red y Pocket Monsters Green. Los juegos se lanzaron internacionalmente en 1998 como Pokémon Red y Pokémon Blue. Y luego una versión mejorada, Pokémon Yellow, edición especial Pikachu, se lanzó en 1998 en Japón y en el 99 en todo el mundo. La primera generación de juegos de Pokémon o Pocket Monsters. Y el resto, como saben, es historia. Desde ese momento, Pokémon no se ha detenido. Es literalmente un monstruo imposible que abarca no solo los videojuegos, también series animadas. El anime original es de los más largos de toda la historia, superando los 1300 episodios desde 1997 hasta el 2023. Mangas, escenas de películas, juegos de cartas y un merchandising infinito. La premisa del concepto es tan básica como adictiva. Tenemos un mundo ficticio donde los seres humanos interactúan y viven rodeados de estas criaturas conocidas como los Pokémon. Ellos tienen diversos poderes y habilidades y están inspirados en muchos animales de la realidad. No solamente, también están inspirados en otras cosas. En esa realidad, los entrenadores Pokémon son personas que se dedican a viajar por el mundo descubriendo y coleccionando estas criaturas, atrapándolas en unos dispositivos conocidos como Pokébolas, para hacerlas pelear y básicamente tener aventuras juntos. Satoshi Tajiri, el creador de Pokémon y fundador de la franquicia, tuvo esta idea inspirado en su afición a coleccionar insectos de pequeño, guardándolos en cajas y frascos o haciéndolos interactuar y pelear. Aquí vale la pena agregar que la idea en sí no es totalmente original de Tajiri. De hecho, Pokémon vendría a ser el título más conocido del subgénero de videojuegos y de juegos de rol, juegos de cartas, conocido como Monster Taming Game, o como diríamos quizá en español, un juego de entrenamiento de monstruos o de adiestramiento de monstruos o doma de monstruos, en fin. Este subgénero no empezó con Pokémon, se remonta a Dragon Quest o algunos juegos de Megami Tensei. Sin embargo, hoy Pokémon es el referente principal del Monster Taming y ha influenciado a muchísimos otros videojuegos y también a otros animes, ¿no? Recuerden a Digimon, Monster Rancher, etc. Es importante mencionar aquí el caso particular de la franquicia de Pokémon. Generalmente pues una propiedad intelectual o una IP le pertenece a una sola empresa, ¿no? Como digamos Marvel es propiedad de Disney o
Star Wars es propiedad de Disney, todo es propiedad de Disney, pero Pokémon le pertenece a 3 empresas: Game Freak, Nintendo y Creators. Game Freak desarrolla los juegos RPG de la serie principal, como este, siempre de forma exclusiva para Nintendo. Mientras Creators desarrolla el juego de cartas coleccionables y todos sus derivados, como el juego de cartas en versión digital. Las 3 empresas juntas se conocen como la Pokémon Company, así que ya saben, los videojuegos, en especial los de la serie principal, no están desarrollados por Nintendo como muchos creen, son juegos desarrollados por Game Freak. Ahora vamos a pasar a hablar del Pokémon Presents, el evento por el aniversario. Debo decir ante todo que me dejó un poco decepcionado. Creo que en general yo esperaba más noticias. Pero bueno, vamos a realizar una rápida revisión de algunos de los anuncios más importantes. Solo me voy a detener en lo que más me interesa. Como en todo Pokémon Presents, empezamos con las noticias más secundarias, que suelen estar enfocadas en los diferentes juegos para móviles o celulares. Pero honestamente esas noticias eran lo más esperable y no me voy a detener al respecto. Luego algo digno de mención fue el anuncio y fecha de llegada del clásico juego de GameCube, Pokémon XD Gale of Darkness. Para mí es algo importante porque nunca tuve un GameCube, de hecho creo que fue la consola de Nintendo que menos he jugado, así que va a ser una buena oportunidad para jugarlo, pues, ¿no? Para probarlo. Esto va a estar para el Nintendo Switch y el 2, ¿por qué? Porque es parte de la biblioteca de juegos del Nintendo Switch Online, es decir, la membresía pagada de Nintendo. Me pareció un poco redundante que hablaran tanto del DLC o la expansión de Pokémon Legends ZA, aunque bueno, al final pues anunciaron una nueva Mega Evolución, Mega Garchomp Z, así que, en fin, pues, está bien. Pokémon Champions también está confirmado ahora para abril, eso es importante. No espero tanto el juego porque yo no estoy muy metido en el lado competitivo, yo soy más un coleccionista de los monstruos, pero igual me parece algo importante y que definitivamente voy a probar en su momento. Algo que yo esperaba muchísimo eran más detalles sobre la salida de Pokémon Fire Red y Leaf Green, que fueron misteriosamente anunciados casi una semana antes, y que desde el mismo 27 de febrero ya están disponibles para descarga en el Nintendo Switch. Fire Red y Leaf Green son los clásicos remakes de la primera generación que salieron hace ya tantos años para el Game Boy Advance. Yo amo esos juegos, tuve los dos en el pasado, los compré en su momento cuando salieron, por tonto los vendí, y luego arrepentido los volví a comprar unos 10 años después y todavía los conservo. Y los he vuelto a jugar hace muy poco, hace un año, 2 años. Me pareció importante que confirmaran que será un contenido exclusivamente digital. Eso quiere decir que no tendremos una edición en físico de colección de estos juegos. Eso hubiera sido fascinante para los jugadores nostálgicos como yo. Yo esperaba más información, al menos prometer que incluirán los antiguos eventos para capturar a Deoxys, Ho-Oh y Lugia, los cuales antes solo se podían conseguir de forma legítima en eventos oficiales de Japón. No obstante, ya pasaron unos días y sabemos que en efecto están incluidos, lo cual me parece fantástico. Luego están las noticias sobre Pokémon Pocopia, que acaba de salir hace poco. El nuevo juego exclusivo para Nintendo Switch 2 de simulación de vida diaria, estilo Animal Crossing, pero en el mundo Pokémon, ¿no? Lo que todos sabíamos que llegaría se guardó para el final. El anuncio de los nuevos juegos para la 10ª generación de la serie principal. Pokémon Winds y Pokémon Waves. O Pokémon Vientos y Pokémon Olas. O Oleaje, no sé. Acá sí me tengo que detener un buen rato. Tal parece que todos los leaks y rumores eran ciertos en cuanto a la temática geográfica de los juegos y en cuanto a los mismos nombres. Si googleabas leaks sobre nuevos juegos de Pokémon, de inmediato salía Winds and Waves desde hace un año quizás. La verdad es que el juego se ve muy bien, honestamente se ve increíble. A ver, acá quiero dejar en claro algo. Yo nunca he querido meterme en la ola de hate, ¿no? De odio en las redes sociales, ahí criticando los juegos de Pokémon, tirándole mierda siempre, diciendo que son horribles, que Game Freak no aprende, que bla bla bla. Ojo, sí critico que hasta ahora no haya voice over. Ya estamos en el Switch 2. Yo espero que la generación 10 tenga actores de voz para los personajes, ¿no? Como tantos otros juegos modernos. Ojalá. Eso me interesa mucho. Pero en fin, he disfrutado todos y cada uno de los juegos de la serie principal. En ese sentido yo no me puedo quejar, ¿no? Quizás soy parte del problema, porque lo que sea que salga lo voy a comprar, como me pasa con otras franquicias de las que soy muy fiel, ¿no? Odio muchas cosas que han salido de Star Wars, pero lo que salga lo voy a ver porque es de Star Wars, o sea, voy a estar ahí. He disfrutado pues todos y cada uno de los juegos de la serie principal en los últimos años, ¿no? Algunos más que otros, claro. No son perfectos, pero tampoco horrorosos. Ahora, algunos sí son realmente espléndidos, como Legend Arceus. Este juego sí es una belleza. Díganme lo que quieran, yo lo amo.
y otros no se merecen todo el odio que recibieron, como Scarlet and Violet. En fin, yo estaba seguro que se anunciaría el juego de la generación 10 y no tenía super expectativas, estaba simplemente curioso y lo que hemos visto, que es ojo solo un vistazo, está bastante bueno. Es el primer juego de la serie principal exclusivamente para el Nintendo Switch 2 y parece que lo están aprovechando. Los gráficos no se ven mal, los colores, la velocidad, todos los aspectos técnicos han generado una buena impresión. El juego parece estar planteando una región de archipiélagos, un cuerpo de agua masivo que, por lo que he leído, está inspirado en el sudeste asiático, más precisamente en países como Malasia e Indonesia. La apuesta por un mundo acuático o de islas ya la habíamos visto con la región Alola en los últimos juegos que sacaron para la Nintendo 3DS, Pokémon Sun y Pokémon Moon, y sus versiones mejoradas Pokémon Ultra Sun y Ultra Moon, ¿no? O Ultra Sol y Ultra Luna. Pero Winds y Waves parecen proponer algo distinto. Obviamente el avance de la tecnología permitirá hacer todo más dinámico y realista y visualmente fascinante, claro. Pero tengo la impresión de que en Winds y en Waves podremos bucear por los fondos abisales de esa región tropical. Sí, imaginen nadar por todos los mares, pero también sumergirse de alguna forma a todas las zonas submarinas. Ya sea con la ayuda de un Pokémon, o con un traje, o con un vehículo especial, no lo sé. Pero que parte del juego sea ir vía tierra, aire y mar en la superficie, y que la otra parte del juego, igual de extensa y vital, sea ir por el fondo del mar. Esto sería algo nunca explorado con la tecnología del Switch. Ojo, porque en los juegos de la tercera generación, Sapphire, Rubí y Emerald, o Zafiro, Rubí y Esmeralda, también se podía bucear, aunque no era algo que te dejara boquiabierto. Así que esto promete muchísimo. ¿Qué más? Los dos Pikachu llamados Mr. Windichu y Miss Windichu se ven muy simpáticos, muy graciosos, parecen un matrimonio de Pikachu cuarentones. Me pregunto si podrás capturarlos o usarlos de alguna forma, o serán solamente parte de la historia, ya lo sabremos. Y en cuanto a nuevos Pokémon, pues solo estrenaron, como era de esperarse, a los iniciales o starters, ¿no? Broad, el pajarito de hierba, Pombom, el perrito de fuego, y Gekwa, el gecko o lagartija de agua. No puedo decir mucho de ellos, es algo que me gusta el diseño y que seguramente voy a escoger a Pombom porque tiene un nombre muy gracioso y porque es un perrito de fuego, ¿no? Más que nada es un Pomerania de fuego, así que pues me parece perfecto. Sobre la fecha de salida para el 2027, veo mucha gente quejándose en internet sobre la larga espera que nos toca, pero para mí son excelentes noticias. Primero porque eso me da más tiempo a mí para juntar dinero y comprarme un Nintendo Switch 2. Segundo, porque tenemos que dejarlos trabajar, dejarlos cocinar. Recuerden que Game Freak fue muy criticado cuando salió Scarlet y Violet por sacar prácticamente un juego incompleto, ¿no? Por sacar un juego que tenía muchos glitches, muchos problemas, ¿no? Que se ponía súper lento, que en fin, tenía muchísimos problemas de los cuales yo personalmente no padecí, ¿no? Mi copia, mi versión del juego estaba bastante bien. Pero sí vi todas las pruebas en internet, la gente quejándose, ¿no? Le hace daño a la marca, ¿no? Le hace daño a la franquicia, le hace daño a los juegos. ¿Y por qué no puedes dejarlos que se tarden? O sea, que trabajen más, que nos den la mejor versión posible de Winds y Waves. Si tenemos que esperar un año o 6 o 7, 8 meses más para tener la mejor versión de este juego en fecha de salida, que no se sienta ni apresurado ni flojo, pues yo estoy feliz. En general, la presentación me pareció decente y todo lo relacionado a los juegos de la nueva generación me gustó, me emocionó, ¿no? Pero no pude evitar sentir ese sinsabor, esa sensación de falta, ¿no? Porque para mí, la gran ausencia de ese Pokémon Presents era que no tuvimos ninguna noticia sobre los juegos antiguos, los juegos de la generación 1 y 2. Red, Blue, Yellow, Gold, Silver, Crystal y vamos, también los de la tercera que faltan salir, ¿no? Rubí, Zafiro, Esmeralda. Es decir, hay una gran parte de la comunidad en torno a estos juegos, que puede ser una comunidad muy obsesa, que está esperando la llegada de estos juegos retro, estos juegos clásicos, ¿no? La llegada como ports, ¿no? Como versiones para las nuevas consolas, en este caso para el Switch. Yo me incluyo en esa facción de la comunidad, ¿no? Realmente estoy esperando más la llegada de los juegos antiguos que el juego nuevo para Switch 2. Y qué mejor oportunidad para anunciar eso que en el 30º aniversario de la franquicia. Al menos me alivia pensar que quizá van a ir lanzándolos de manera silenciosa en el transcurso del año, como lo hicieron hace poco más de una semana con Fire Red y Leaf Green. Ya veremos. Y bueno, ahora quisiera hablar un poco de la importancia de este evento en instancias personales.
Internalizar que Pokémon ha cumplido 30 años deviene mentalmente y realmente en un desafío para mí. Es sin duda uno de esos hechos en la vida que te hacen sentir una persona mayor, ¿no? Un viejo. Es difícil creer que llevo más de la mitad de mi vida, creo que más de 3/4 de mi vida con Pokémon presente. Tenían entre 9 y 10 años cuando llegó el primer episodio de Pokémon a la televisión peruana. Eso fue en el año 1998, año en el que llegó al Perú, todo cambió. El colegio vivía la fiebre de Dragon Ball y otra fiebre estaba a punto de arrancar. Pokémon invadió todo el mundo. Prácticamente nadie menor de 12 años en 1999 escapó al enamoramiento de los monstruos de bolsillo. Ash y Pikachu, un niño sediento de aventuras, y su amigo y compañero, un monstruo pequeño, tierno y de buen corazón. Caí de inmediato en la edición. Pronto me compré los juguetes, primero los piratas que llegaron mucho antes que los originales, y después los de la marca Tommy, que eran muy populares en ese momento y que ahora son figuras vintage. Es increíble pensar que estos pedazos de plástico tienen 30 años. Increíble. Mi hermano tenía un Game Boy Color y tenía el Super Nintendo y tenía muchos videojuegos y consolas, pero no tenía los juegos de Pokémon y coleccionaba las revistas de Club Nintendo, tan famosas en esa época en Latinoamérica. En esas revistas, hojeándolas, descubrí los juegos de Pokémon. Yo ya era un aficionado al dibujo animado y me moría por jugarlos, pero era imposible, ¿no? Nunca los había visto, no conocía a nadie que los jugara, hasta que un día mi mejor amigo llegó con Pokémon Blue. Su mamá le había regalado un Game Boy Color y su primer juego era Pokémon Blue. Él no parecía tan interesado en Pokémon Blue. Para mí era una maravilla. Coger el cartucho con la cara de Blastoise era todo en ese momento. Y bueno, mi amigo no estaba tan interesado en ese momento. Él prefería jugar otros juegos y fue tan amable de prestarme Pokémon Blue por unas semanas. Fue tiempo suficiente para tener mi primera partida con Squirtle, hecho que cambió mi vida en cierta forma. Así jugué Pokémon Blue durante muchas semanas con el cartucho de mi amigo usando la consola de mi hermano y me volví loco. O sea, me encantaba el juego. Jugar Pokémon o Pokémon, ya no sé, los latinos a veces le cambiamos el acento, ¿no? Yo voy a usar ambos. Jugar Pokémon, asimilar toda esa porción gigante de conocimiento, ¿no? Era pues un orgullo para los niños de mi edad, ¿no? Saberse los nombres, a qué número corresponde cada Pokémon en la lista, en qué nivel evolucionan a su siguiente etapa, ¿no? Que era otro Pokémon, claro. Cómo evolucionan, sus ataques, sus poderes, sus habilidades, los tipos de Pokémon, completar el Pokédex. Todo era una maravilla, era un universo nuevo. Y aparte, de ahí todo sucedió muy rápido. Llegaron los ROMs en la compu con los que todos los niños, incluyéndome, jugaban Red y Blue pirata en sus computadoras. Y luego llegó la generación 2 y me regalaron por mi cumpleaños Pokémon Gold. Fue mi primer juego y le saqué el jugo. Al cabo de un tiempo obtuve Pokémon Yellow. Con esos dos juegos mi amor por la franquicia se consolidó, pues a pesar de haber visto el anime desde el inicio y seguirlo, fueron los juegos los que finalmente me atraparon de forma completa. Desde allí podría decir que he pasado por todas las generaciones de juegos, he jugado todos los de la serie oficial, he crecido con la franquicia y hasta el día de hoy pues sigo jugando. Pokémon como concepto de videojuegos es algo bastante único, ¿no? Bastante peculiar. La fórmula de estos juegos no ha cambiado en esencia en los últimos 30 años, para nada. Pero sí se han dado cambios evidentes con el avance de la tecnología y por ende con el avance de las consolas, la llegada de nuevas consolas, desde el Game Boy, todo el camino hasta el Switch, ¿no? Hubo años en los que dejé Pokémon totalmente. Por ejemplo, el año que empecé la universidad, ¿no? Y cometí el error de vender algunos de mis juegos, ¿no? Muy tonto. Y después me arrepentí y curso de mi vida he vuelto a comprar muchos de los juegos clásicos y otros pues todavía no los compro porque son carísimos, a veces por meses o por años, pero siempre he vuelto. Es como reencontrarme con un viejo amigo, empezar una nueva partida en uno de los juegos, retomar la colección, retomar algún proyecto que tenías en alguno de los juegos, intentar terminar la Pokédex y así. Algo que siempre he encontrado fantástico de estos juegos es la interconectividad que tienen. Con relación a los juegos de la serie principal, desde la generación 3, es decir, los juegos de Game Boy Advance, hasta adelante, es posible transferir tus Pokémon. Los Pokémon pueden viajar de juego en juego, desde una consola retro hasta el Switch. Esto hace que yo tenga Pokémon viejísimos en mi colección en Switch, ¿no?
algunos tienen más de 10 años o cerca de 20 años. Y son ya pedacitos de data a los que yo les tengo afecto, ¿no? Es una suerte de Tamagotchi, les tengo cariño porque me han acompañado en muchos mundos, en muchas regiones o continentes en cada juego, y tienen reconocimientos en su base de datos por haber ganado estas batallas, ¿no? Y son simplemente veteranos. Y eso es divertido, tener estos amigos digitales durante tantos años. Y todos ellos acompañándome a través de los años, viajando de juego en juego conmigo para ganar nuevas batallas y nuevas experiencias. Esto le da mucho valor a estos juegos para mí y hace que todo sea más especial. Hubo dos momentos en mi vida, me atrevería a decir. Dos momentos en los que Pokémon, entre comillas, pues me salvó la vida. Me hizo sentir mejor, de una manera acaso terapéutica. Me acompañó con su narrativa simple y encantadora en momentos pues muy complicados. Uno fue en el año 2011. Regresaba de Estados Unidos a Perú lesionado, luego de un accidente en la rodilla. Y muy conflictuado por no poder caminar bien y tener todo un recorrido por delante para recuperar la salud, y también por haber terminado una relación con alguien que me gustaba mucho, poco después del accidente. Me tocó así pasarme todo un año en Lima deprimido, en muletas y luego con rodilleras, en terapia física, con problemas por no poder caminar y triste y conflictuado por esa ruptura amorosa. En otras palabras, fue un año de mierda. Pero durante mi corta estancia en Gringolandia, tuve la inteligente decisión de comprar dos juegos que me faltaban en ese momento. Uno de ellos fue Pokémon Soul Silver, el remake de Pokémon Silver para la Nintendo DS. Y el otro fue Pokémon Black, uno de los juegos junto a White de la quinta generación, los nuevos juegos de Pokémon en ese momento, que acababan de salir un mes antes quizás. Y aquí están los dos, todavía los conservo. Fue un año de mierda, pero en ese mismo año Pokémon, me repito, me acompañó muchísimo. Me pasé el año jugando Pokémon. No podía caminar bien, estaba en casa mucho tiempo, o estaba en la terapia, o en los buses yendo a la terapia física. Y pues fue una gran oportunidad para sumergirme en las regiones de Johto y de Unova. Me alivió, me ayudó mucho, ¿no? El otro momento fue en el 2017, cuando me mudé a Varsovia, donde ahora resido, para casarme y empezar una nueva vida. Ese primer año me lo pasé sin poder trabajar. Esperé todo un año casi para que salga mi permiso de residencia, para que me puedan contratar en lugares. Y solamente podía escribir artículos de manera freelance o dar clases de español de forma privada. Pero fue un año donde tuve involuntariamente mucho tiempo libre. Fue un año de bastante frustración y bastante incertidumbre. Había dejado a mi familia y a mis amigos, había dejado toda mi vida y la idea que tenía de mí mismo para irme a un país tan diferente al otro lado del mundo, donde la cultura es muy diferente, donde el idioma es totalmente diferente y donde ni siquiera tenía muchas oportunidades de asimilarme en ese momento porque no tenía oportunidades para conocer mucha gente. Ese año pues pasé muchas horas, en especial los primeros meses del año, jugando los juegos que salieron aproximadamente en ese momento, ¿no? Pokémon Ultra Luna y Ultra Sol. Los jugué muchísimo en el 2017 en Polonia y eso me acompañó mucho, ¿no? En especial Ultramon. Fue el año también en que empecé a utilizar Reddit para jugar Pokémon, ¿no? Y gracias a Reddit conocí a gente online, gente que quería intercambiar Pokémon y nos conocíamos y intercambiamos monstruos y conversábamos. Y bueno, pues todavía sigo en contacto con muchos de esos Pokémoníacos, ¿no? Que son de muchos países. Mi primer año de inmigrante pues fue muy difícil y creo que Pokémon estuvo ahí para acompañarme. Obviamente pues no todo fue Pokémon, ¿no? También leí mucho en ese momento, también vi mucho cine, ¿no? Pero no voy a desacreditar a Pokémon. Tengo que darle reconocimiento a estos juegos, ¿no? En esta etapa de mi vida. Y de hecho eso trae a colación un tema al que he regresado en más de una vez, y es que yo lo he pensado muchas veces, ¿no? Yo no soy un gamer, ¿no? No me considero un gamer para nada, no soy un gran experto de videojuegos, no estoy súper al día con las noticias de videojuegos, no juego muchos videojuegos, ¿no? Me interesan, claro, me interesan mucho, pero no considero que tengo el nivel de obsesión como sí tengo con otras cosas, ¿no? Como sí tengo con Pokémon, a eso voy. No soy un gamer, pero sí soy un jugador de Pokémon o un gamer de Pokémon, ¿no?
eso sí, es como si dijera que no veo cine, que solo veo las películas de un director, ¿no? O que no leo libros, solo leo los libros de un autor o una autora, pero nada más, algo así. Es bastante raro, ¿no? Un jugador de Pokémon, eso. Pero bueno, a través de los años he conocido, gracias a las redes sociales, a mucha gente que comparte ese sentimiento, ¿no? Ese amor por los juegos de Pokémon. Creo que somos muchos y somos una tribu muy particular. Me atrevería a decir que aquellas y aquellos que han jugado estos juegos de esta manera los han jugado desde siempre, como yo. Porque si juegas Pokémon por primera vez como adulto, te puede gustar, claro, pero muy probablemente no te atrape. Y es que cuando eres un niño o una niña, Pokémon te abre un mundo de posibilidades. Es prácticamente una fantasía infantil, viajar por el mundo con tus mascotas, a quienes realmente llegas a apreciar como si fueran tamagotchis e incluso puedes darles nombres. Y pelear contra otros niños y contra gente mala y ganar campeonatos, es decir, la Liga Pokémon, para ser un maestro Pokémon. Recuerdo, por ejemplo, ir en bus a casa de mis abuelos en la sierra, ¿no? En Ancash. El bus interprovincial cruzando los Andes, todos los cerros. Y yo de 10 años o 11 años mirando por la ventana en la noche, imaginándome cuando veía las montañas que pues estoy ahí parado y que lanzo una Pokébola y me encuentro con un Spearow y yo ataco con mi Pidgeotto y lo capturo. O veo unos árboles muy bonitos y me imagino que ahí podría estar un Butterfree o podría salir un Pinsir escondido. Todo el tiempo en la ventana mirando, me imaginaba que aparecían Pokémon, ¿no? O que pasaba volando por el cielo un Ho-Oh, ¿no? La ave legendaria. Y cosas así. Y es que los juegos de Pokémon podrán verse muy simples, pero su diseño y su propuesta, su misma concepción, nos invitan, casi nos fuerzan a emplear mucho de nuestra imaginación. De hecho, hasta hay estudios que nos dicen que jugar mucho Pokémon de niño realmente cambia nuestro cerebro para bien. Y que hay un espacio específico del cerebro para aquellos que han jugado estos juegos desde niños. Un espacio reservado solo para el conocimiento de Pokémon. Pokémon puede ser muchas cosas. Vamos, para algunas personas es incluso el diablo. Recuerdo una vez, allá por el 2016, cuando salió Pokémon GO, los primeros meses, que estaba en el Parque Kennedy en Lima, jugando, ¿no? Y había mucha gente, era la fiebre del juego, ¿no? Había mucha gente en la calle jugando Pokémon GO. Era obvio, era evidente, ¿no? Y una señora me interceptó en la calle diciéndome que por favor dejara de jugar eso, que ese juego es el demonio y que me voy a ir al infierno, ¿no? Que tengo que abandonarlo ya. Que Pokémon pues era un juego demoníaco que me va a llevar por el mal camino. En fin, Pokémon puede ser muchas cosas, pero si creciste con la franquicia, pues entonces Pokémon siempre va a ser parte de ti. No importa si sucedió en 1998 o 1999 como pasó conmigo y con todos los de la primera generación de fans, o si fue hace tan solo unos años, ¿no? Jugando Sword y Shield en el Switch, o incluso jugando Pokémon GO en el teléfono de tu papá o de tu hermana mayor. Pokémon es un fenómeno casi atemporal que nunca va a pasar de moda. Se va a ir adaptando. Ha sido pues parte de mi educación sentimental y una constante a lo largo de mi vida. De hecho, suena un poco tonto, quizás ridículo, pero hay mucho de verdad cuando digo que de alguna forma Pokémon siempre va a representar una parte de mí como persona, ¿no? De quién soy. Pensar en esta franquicia y jugar los adictivos videojuegos es definitivamente diversión asegurada, mas también es una oportunidad de escapar, una ventana nostálgica a través del tiempo. Un reencuentro con ese niño o niña que llevamos dentro, con esa infancia a la que uno siempre busca regresar. Y eso, pues, yo lo agradezco. Y nada, pues creo que ya fue demasiada monserga, demasiado discurrir sobre Pokémon, ya. Así que, pues, cuéntenme por favor ustedes qué piensan sobre el Pokémon Presents y el 30 aniversario de esta importantísima franquicia de entretenimiento. ¿Están emocionados por la salida de Winds y Waves? ¿Jugaron Pokémon en su infancia o lo jugaron hace poco? ¿Qué les pareció? ¿Les gusta? ¿O quizá odian esta franquicia y yo soy un completo iluso? No lo sé. Ah, es cierto. ¿Cuál es su Pokémon favorito? El mío, por si acaso, no es Gengar. Gengar es el segundo favorito. Es Heracross, el insecto que parece un escarabajo, ¿no? De la segunda generación. La verdad es que no tengo nada de Heracross, ni siquiera un peluche. Ya toca conseguirme algo. Por favor, respondan aquí en los comentarios. Y si disfrutaron de este video, amigos y amigas, no se olviden de darle un like al video y suscribirse a mi canal, porque se vienen más videos como este. Una vez más, soy Diego Olivas Arana, su servidor, y este fue otro episodio de mi canal. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Chao.